El comerciante Afanasi Yermolaich Raskatilov era conocido en todo el distrito. En cada pueblo grande tenía una tienda. Era muy rico, pero no prestaba dinero a interés ni especulaba. Desde pequeño, Grigori Siniakov trabajaba para el comerciante. Cuando Grigori quedó huérfano, el comerciante lo acogió en su tienda como chico de los recados. «Observa, Grishka, serás un hombre», dijo el comerciante, dándole una palmadita en la mejilla. «¿Sabes leer y escribir?» Un poco», respondió ágilmente el chico. «Estudié aritmética, también una antología. Me sé de memoria la historia del pescador y el pez». «¿Sobre la pesca, dices?» «No, sobre una anciana. Se llama poesía». «Bueno, eso es una tontería. Para nosotros, tu poesía no sirve. ¿Cuánto es 5 por 7? Grishka parpadeó. «Mira, mocoso, no lo sabes. Resulta que tu aprendizaje es un desperdicio». Afanasi Yermolaich envejecía. Grigori crecía. Los rizos del comerciante se llenaron de canas y su esposa fue a descansar en la tumba por largo tiempo. La muerte de un ser querido y la completa soledad hicieron que el comerciante reflexionara sobre su vida pasada, recordara todas las ofensas que había causado, voluntaria o involuntariamente, y llegara a una conclusión. El comerciante recordó con especial cuidado sus buenas acciones, esos momentos en los que el corazón humano irradia luz de amor hacia los demás. Pero quedaban pocos buenos recuerdos en la memoria del comerciante, y su alma estaba afligida. Para justificar su vida egoísta y calmar la voz de su conciencia, el comerciante decidió hacer que Grigori Siniakov ascendiera en la vida. «Al final de mis días, también debo encender mi vela ante el Señor». De ser un chico de los recados, Grigori se convirtió en asistente, de asistente a dependiente. Luego se encargó de los libros de cuentas y, finalmente, se convirtió en el principal hombre de confianza del dueño. El tiempo pasaba. Grigori se casó con la tranquila Dasha y vivía felizmente con su suegro el molinero. Aunque el nuevo hombre de confianza dejó crecer su barba rubia y tuvo 2 hijos, el dueño, por vieja costumbre y en su derecho de benefactor, seguía llamándolo Grishka. «Grishka, escucha, ve a Niashevo y echa al encargado de allí a patadas. Es un ladrón, un demonio». Grigori Ivanich iba y hacía justicia. «Oye, Grishka, ya es hora de recolectar los ingresos. Bendiciones». Y Grigori Ivanich recorría las 10 tiendas para revisar las cajas, llevar las cuentas y recoger las ganancias. Una vez, en pleno invierno, la noche antes de partir, Grigori tuvo un mal sueño. Soñó que estaba en el bosque y se encontró con un leshi, un espíritu del bosque. El leshi estaba sentado en un barril de 40 cubos de alcohol, sacando dinero con una pala. Monedas de oro brillaban intensamente como brasas y sonaban tentadoramente, haciendo una música tan encantadora que uno podría escucharla toda la vida. «Dame algunas», dijo Grigori sin poder contenerse. «Toma», sonrió el leshi.
Pero ten cuidado, no vaya a ser que... Y no terminó la frase. Grigori llenó su gorro con monedas de oro, y con eso se despertó. Vaya, qué mal sueño. Suspiró junto a su esposa Dasha. Una anciana vino antes de partir a pedir un poco de mostaza, porque la mostaza hace que la carne en gelatina sepa deliciosa. Ella le dijo algo parecido a su sueño. Tendrás una prueba, querido. Ten mucho cuidado. Viaja con precaución y recibe una bendición. El suegro molinero lo calmó. No escuches a las mujeres. Solo los gallos creen en los sueños. Vamos, bebamos un trago de despedida. Sin embargo, cuando Grigori se despidió de Dasha, su corazón le recordaba algo que aún no había ocurrido, pero que ocurriría. Alrededor había nieve abundante y blanca. Los fríos eran intensos y el camino lleno de baches era como olas en el mar. En el frío, Grigori Ivanich olvidó su oscuro sueño. Se limpiaba la nariz con frecuencia, y si el frío era muy fuerte, salía del carro y corría junto a Pegaso para calentarse. Y el Pegaso del comerciante, un caballo de raza trotona, hacía que el viaje no fuera aburrido. Y si un hombre malintencionado intentaba hacerle daño por la noche, Pegaso no lo permitiría. Solo era cuestión de gritar: ¡Nos roban! Y Pegaso arrancaba. Los patines chillaban, la nieve volaba en polvo y el viento silbaba. De hecho, Grigori Ivanich no temía mucho los ataques. Llevaba poco dinero en la cartera para despistar, y tal vez le quitaran el abrigo o le dieran un hachazo en la cabeza. Bueno, eso es el destino. Pero los ladrones nunca encontrarían el dinero del comerciante. En los patines de abedul de la carriola había ranuras secretas y profundas, donde estaba guardada toda la fortuna. Mientras recorría la diócesis, el tiempo empezó a acercarse a la primavera. Quizás era hora de regresar a casa, antes de que el camino se derrumbara, lo que sería malo. El sol calentaba con fuerza. Los ancianos predecían una primavera temprana y abundante. Quizás el camino aguante una semana más. Se consolaba Grigori Ivanich, entusiasta de su trabajo. Quizás haya una helada matutina. Y decidió hacer una última parada en el pueblo comercial de Krinkino. Llegó al anochecer al río Priboi. Solo tenía que cruzar al otro lado y estaría en Krinkino. Se oían los ladridos de los perros. Justo cuando estaba a punto de bajar al caballo al hielo, de repente alguien gritó: «¡Detente, muchacho! ¿Estás loco? Pasa la noche aquí. Mira, está oscuro». Grigori Ivanich se volvió y vio a un anciano, el viejo Arseni, temblando con su barba. Siguió el sabio consejo y pasó la noche con el anciano. Esa noche empezó a llover y para la mañana los arroyos burbujeaban. Llovía más y más fuerte. «Quédate una noche más», dijo el viejo Arseni. «Si no despeja y no hace suficiente frío para congelar, tendrás que regresar a casa. Si no, podrías ahogarte y no salir más». Grigori Ivanich esperó otra noche. De hecho, la helada llegó. «Bueno, bendíceme, abuelo Arseni». «Escucha, cruza el río a pie. ¿Ves que el hielo se ha vuelto azul? No sostendrá a Pegaso». «Lo sostendrá.
Sin el trineo es imposible para mí, abuelo. La gente empezó a acercarse. Una anciana se abría paso con cuidado sobre el hielo. Las campanas estaban llamando a misa. Era la 6ª semana de Cuaresma. Apareció el sol. Las ventanas de la iglesia en la orilla opuesta brillaron con luces apagadas. Los gorriones en la cerca empezaron a alborotar. Grigori Ivanich tomó las riendas en su mano. Comenzó a descender. Cerca del borde del hielo hubo un desprendimiento. Pegaso resopló, saltó y el trineo golpeó. Las salpicaduras se elevaron en un chorro y desde atrás se oyó un grito. ¡Más a la derecha! ¡Mantente más a la derecha! El hielo estaba azul, sucio y podrido. Se sentía que el río estaba tenso. Arqueaba su espalda cubierta de hielo. En cualquier momento el hielo se rompería y comenzaría a fluir. ¡Atrás! ¡Da la vuelta! ¡Detente! ¡Detente! El pesado Pegaso resopló de nuevo y movió las orejas con temor. El hielo se hundía bajo él. Grigori Ivanich sintió que se le cortaba la respiración. Delante, el peligro. Detrás, la muerte. Y de repente, un fuego de determinación lo cegó. Tiró del caballo. ¡Vamos, pequeño! ¡Nos roban! Pegaso saltó hacia adelante y hacia un lado. El hielo se rompió de inmediato. El caballo cayó con las patas delanteras en el agua helada. Pateó hacia atrás y... un grito desesperado y agotador resonó por la orilla. Y después de eso, Grigori Ivanich no recordó nada. Olor a masa fermentada. El fuego ardiendo en la estufa. Estaba oscuro y cálido. Grigori Ivanich recorrió con una mirada ausente la casa desconocida. Vio a una anciana con un sarafán de tela estampada que estaba amasando hogazas de pan en la mesa, y suspiró profundamente. «Despertaste, mi querido», dijo amablemente la anciana. «Gracias a Cristo. Te hornearé un pastel fresco y te daré un huevo bendecido. Hoy es el 2º día de Pascua». «¿Dónde estoy?», preguntó tímidamente Grigori Ivanich. «En casa de Demian. Aquí es, en Krinkyno, en el pueblo. Te sacaron del agua, mi querido. Estás en casa de Demian. Soy su tía abuela. Abuela, querido, abuela». Grigori Ivanich quiso preguntar por Pegaso, por el trineo, pero todo eso se volvió innecesario, insignificante, se desvaneció en la oscuridad, y solo el pensamiento de que estaba vivo llenó todo su ser con un cálido y reconfortante sentimiento. Con una mano pesada, desobediente, como si no fuera suya, se cubrió los ojos. Pero una voz burlona y mordaz le gritó al oído: «¿Y el dinero?». Y Grigori Ivanich sintió cómo su cuerpo se enfriaba. De inmediato recordó el oscuro sueño, la espesura del bosque, el leshi, el oro. Recordó las advertencias de su esposa y de la anciana. «Tendrás una prueba». El sonido tintineante de las monedas de oro resonaba en sus oídos. Su corazón se llenó de una angustia mortal. ¿Y el dinero? ¿Y el capital del comerciante? ¿Y Pegaso? Pero el sueño febril, con su delirio, sus vacíos y sus destellos, puso fin a todo. Y de nuevo alguien murmuraba, la anciana contando historias mientras amasaba la masa. Alguien entró pesadamente y dijo:
Que Dios te bendiga. Cristo ha resucitado. ¿Cómo está el enfermo? Cristo ha resucitado, y el enfermo ha resucitado, respondió la abuela. Ha dado señales de vida, se está recuperando. Así es nuestra vida. Pero Grigori Ivanich solo deseaba paz. Pasó toda una semana en cama. Su estado de ánimo era sombrío y deprimido. Pegaso se había ahogado, y el trineo se había sumergido bajo el hielo. Por 10ª vez sacaba el libro de cuentas que milagrosamente se había salvado, y apenas podía distinguir las notas borradas por el agua, haciendo un balance del dinero recolectado y perdido. 9.200. ¿Por qué vienes en un trineo ajeno? Lo recibió su patrón, Afanasi Yermolai, frunciendo el ceño. ¿Y dónde está Pegaso? Me ocurrió una desgracia, casi muero, y todo el dinero se hundió. Perdóneme, por amor de Cristo. El comerciante apartó las greñas grises de su cara, abrió la boca y retrocedió. ¿Cuánto dices? Más de 9.000. El comerciante resopló, sus ojos se desorbitaron y su gran cara barbuda se puso roja. ¡Ladrón! ¡Bandido! ¡Ratero! Grigori Ivanich se estremeció, se encogió y se apoyó contra la pared para no caer. Afanasi Yermolaich, por favor, he servido fielmente durante tantos años. ¡Fuera! El comerciante temblaba, pateaba y golpeaba la mesa con su puño flácido. ¡Ya no eres mi empleado! ¡No quiero verte más! ¡Fuera! ¡Fuera! Tambaleándose, Grigori Ivanich salió de la habitación, con la vista nublada, mientras las palabras letales caían sobre él como una lluvia de piedras. ¡A la cárcel con ese hijo de perra! ¡A la prisión! ¡Ya te enseñaré yo! El comerciante, jadeando, se desplomó pesadamente en una silla. Mirando con rabia al iconostasio lleno de íconos, donde 2 lámparas de plata titilaban, se quejaba ronco a Dios. ¿Cómo salvar el alma con semejantes diablos? Se van al infierno y te arrastran con ellos. ¡Puah! Grigori Ivanich, delgado y pálido después de la enfermedad, entró desconcertado en su casa. ¡Papá ha vuelto! ¡Papá! Gritaban los niños emocionados. ¡Cristo ha resucitado, papá! En verdad ha resucitado, dijo Grigori Ivanich, besó a su esposa y a sus hijos, y rompió a llorar. Grigori Ivanich y su familia cayeron poco a poco en la pobreza. El molinero, su suegro, en cuya casa vivían, se volvió grosero y quisquilloso con su yerno, y una vez se le escapó. Si robaste el dinero, ¿por qué no lo muestras? Parásito, demonio maldito. Grigori soportaba en silencio. La primavera terminó y llegó el verano. La conciencia del comerciante empezó a despertar. Aunque la avaricia estaba profundamente arraigada en su alma, el pensamiento de la muerte inminente, de la necesidad de purificarse y perdonar al final de sus días, lo impulsó, tras una lucha interna, a tender una mano de ayuda al deshonrado dependiente. Llamó a Grigori Ivanich a su presencia. «Escucha, Grishka», dijo el comerciante. «Aunque casi me arruinaste, te perdono. Te pondré a cargo de las cuentas. Ve a Griblianka y comercia allí».
Grigori Ivanich se despidió de su pueblo natal, llevó a su familia y se trasladó a su nuevo destino. Trabajaba arduamente, haciendo grandes negocios para el comerciante, tratando de expiar su involuntario pecado. El rencor hacia el comerciante había desaparecido de su corazón. Un ruso no puede albergar malicia. Para el día de San Miguel, el comerciante llegó con el primer hielo del invierno. Revisó las cuentas y todo estaba en orden. Aceptando la invitación de Dasha, fue a la casa del dependiente a comer. Al comerciante le gustaba comer bien. Lo agasajaron espléndidamente. Y, por supuesto, hubo también la correspondiente bebida. Se ablandó, se puso meloso el comerciante, dio unas palmaditas en el hombro del hombre caído en desgracia y dijo: «Bueno, Grishka, vuelve a ser mi encargado. Ve por la diócesis a recoger el dinero, como si fueras un sacerdote». A Grigori Ivanich le temblaron las manos. Dejó el vaso de té y se le nubló la vista. Algo muy fuerte le golpeó el corazón. Porque, quién sabe, Grishka, puede ser que esos 9,000 se hayan ido al agua, o puede que... Y el comerciante le guiñó un ojo de manera ambigua, con los ojos vidriosos por el alcohol. ¿Qué? Parpadeó confuso el dependiente. ¿Todavía sospecha? Todo es posible. Se rió el comerciante, borracho. Después de todo, el hombre no es un ángel. Sí. Esto le resultó muy ofensivo a Grigori Ivanich. Ah, cómo le gustaría darle un golpe al comerciante en su piadosa cara. Pero tuvo que aguantar. No tenía pruebas de su inocencia. El rostro borracho del comerciante se cubrió con una sonrisa ebria. Se persignó devotamente. Besó a Dasha, besó a Grigori Ivanich y, llorando en su hombro, dijo: «No soy enemigo de mi alma. Casi me arruinaste, y te perdono. Así de piadoso soy ante Dios». Y entonces... Las traviesas de los trineos ligeros chirriaban alegremente. El corcel alazán, moteado de manzanas, trotaba ágilmente. De pueblo en pueblo, Grigori Ivanich volaba recolectando las ganancias del comerciante. Ya no escondía el dinero en compartimentos secretos del trineo, sino en un monedero de cuero bajo su camisa, y pasaba por lugares peligrosos durante el día, siempre llevando un revólver de 5 disparos, listo para usar. Y le tocó cruzar de nuevo el bajo de ese mismo río memorable, el de su baño mortal. Un poco después del mediodía, se levantó una tormenta de nieve. Era mejor esperar, no fuera que perdiera el camino y se congelara en medio del campo. Así que la aldea de Legostaeva le dio la bienvenida a Grigori Ivanich. Atravesó los huertos, los graneros y las eras hasta llegar a la calle principal. Vio junto a una valla, al lado de un cobertizo, un trineo exactamente igual al suyo de aquel entonces. Sin embargo, Grigori Ivanich no prestó atención. Un trineo es un trineo. Todos son iguales como los cuervos en el campo. Pensó en ello brevemente y lo dejó pasar. Pidió entrar en una casa para calentarse. «Bienvenido, adelante, buen hombre», dijo un hombre llamado Nikita, que se movía inquieto, delgado, con ojos agudos y desagradables. «¿Quién es usted?» «Yo soy del departamento forestal, de la ciudad», mintió Grigori Ivanich.
Ah, sí, sí, no hay problema. Se sentaron a tomar té. Una mujer encendió la estufa de hierro. El calor llenó rápidamente la casa, mientras afuera la tormenta rugía. Grigori Ivanich bebía té, pero su corazón latía desbocado. El leshi le sonaba en los oídos con monedas de oro. Tenía un deseo incontrolable de revisar el trineo. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Se decía a sí mismo, pero sus piernas se levantaron y lo llevaron a la puerta. ¿A dónde vas? Solo un momento, voy a ver a mi caballo. Corrió a través de la tormenta, a través del temporal aullante, hacia los graneros. Miró, era su trineo, por Dios, era el suyo, su trineo, las marcas, los tornillos, la tablilla secreta. Es él. Volvió a la cabaña, temblando, mordiéndose los labios. Los dientes no le respondían, castañeaban. ¿Qué te pasa? Estoy muy congelado. Pues ven, caliéntate. Y en la cabaña hacía tanto calor como en un sauna. Todos se sintieron adormecidos. La somnolencia comenzó a apoderarse de ellos. Cenaron rápidamente y se acostaron a dormir. El viento golpeaba las paredes, chupando el calor de la cabaña. Tía Matrena se envolvió en su abrigo y empezó a roncar. El dueño de casa y el invitado, fumando sus pipas, parpadeaban en la oscuridad. ¿Duermes? No. Y con una charla evasiva, Grigori Ivanich comenzó a hablar con astucia. Escucha, tío Nikita. Empezó, esforzándose por hacer que su voz sonara firme y su corazón tranquilo. ¿Ese granero detrás de la casa es tuyo? Sí, mío. ¿Por qué? Es un buen granero. Los troncos son enormes, bien hechos. Sí, es un buen granero. Se nota que eres buen propietario. La vaca parece de raza Yaroslav y el caballo tiene un pecho ancho. Sí, el caballo es bueno, pero perezoso, como el diablo. Guardaron silencio. Eres un buen dueño, pero has dejado un trineo cerca del granero, sin vigilancia. Está tirado en la nieve. Nikita giró la cabeza hacia el invitado y, sonriendo en la oscuridad, respondió con desgana. Ese trineo es un hallazgo. Dicen que esta primavera, en el pueblo de Krinkino, a 100 verstas de aquí, un encargado de Rakatin se ahogó con su caballo. Siempre pensé que era suyo. Después de la inundación, cuando el agua retrocedió, ese trineo apareció en mi pradera. El corazón de Grigori Ivanich se detuvo y de repente empezó a latir con tanta fuerza que las venas de sus sienes se tensaron y unos destellos comenzaron a golpear detrás de sus ojos. «No», dijo, y su voz se deslizó, vacilante. «No, yo conozco el trineo de Rakatin. El de él tiene la parte trasera cubierta con chapa blanca. Vamos a intercambiarlos». «No, muchacho, no lo haré. Lo necesito. ¿Y por qué quieres cambiarlo? El tuyo es mejor». «Bueno, si es mejor, entonces hagámoslo. El tuyo es más ligero». «No», insistió Nikita. «Te daré algo a cambio». «¿Cuánto?» «Te daré 3 rublos y una botella de aguardiente para celebrar». Matrena se despertó y, entre bostezos, gritó: «Ni se te ocurra cambiarlo. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes? Cambiar un hallazgo es alejar la suerte de la casa».
Duerme, suerte. Nikita imitó a su esposa. Tonterías de mujeres. Claro que te voy a escuchar. Sí, claro. Bueno, querido invitado, dame 5 rublos y 2 botellas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Grigori Ivanich se persignó mentalmente. Tómalo, aprovecha mi simpleza, dijo Nikita, entrecerrando los ojos codiciosamente y rascándose la barba como una pala con su uña. Eres un bruto, cabeza de ternero, chilló la mujer desde el horno. El invitado y el anfitrión, como si se hubieran puesto de acuerdo, rieron ruidosamente en respuesta. A la madrugada, apenas saliendo del cercado, Grigori Ivanich detuvo al caballo castaño, volteó el trineo patas arriba y, con manos temblorosas y ansiosas, comenzó a desatornillar las tuercas. ¿Acaso Nikita se dio cuenta y sacó el oro? La sangre en su rostro se enfriaba y luego hervía, y de repente Grigori Ivanich se quitó la gorra, cayó de rodillas en la nieve y gritó: «Rey celestial, padre, Dasha, niños, Afanasi y Yermolai». El caballo castaño resopló y lo miró de reojo. Y quién sabe en las alas de qué ave mágica voló Grigori Ivanich a su aldea, al comerciante. Vaya si voló. Con el corazón ligero, entró rápidamente en la casa del comerciante y, aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima, gritó con todas sus fuerzas: «Afanasi Yermolaich, aquí está la recaudación, y aquí están los 9,200, los mismos, aquí están». Y arrojó sobre la mesa los billetes enrollados, ligeramente oxidados en los bordes. Los compartimentos secretos del trineo estaban bien ajustados, y lanzó 2 pilas sonoras de monedas de oro. El oro tintineó, burlándose. «¿Cuánto, cuánto, cuánto os he arruinado el alma?» Y por última vez, el burlón demonio rió. Por última vez hizo sonar el oro engañoso. Y el sueño oscuro terminó. Era una vigorosa mañana soleada, y los rayos dorados jugaban en la barba plateada del comerciante. El comerciante, igual que en aquel lejano y desafortunado día, abrió la boca de par en par, y sus ojos vidriosos se agrandaron. Y mientras contaba los 9,200, movía la cabeza, chasqueaba los labios y sonreía. Luego dijo, juntando las manos en señal de arrepentimiento: «Bueno, Grigori Ivanich». Por primera vez llamó al encargado por su patronímico. «Perdóname, viejo diablo, Grigori Ivanich. Aquí tienes, de momento, 200 en oro como recompensa. Y estas 3 notas de 100 rublos están muy oxidadas. Cámbialas en la ciudad, en el banco. Y si, por alguna razón, no las cambian debido al deterioro, dónalas al monasterio de la Epifanía, al padre Isidoro, para la conmemoración eterna de mis padres. Yo mismo iría a la ciudad, pero estoy enfermo, ¿entiendes? Me duele la espalda». «Bueno, y si las cambian en el banco, ¿debo donar las 300 al monasterio?» «No, ¿qué va?». Se asustó el comerciante y giró la espalda hacia los íconos. «Da solo una nota de 100, será suficiente». El comerciante respiraba con dificultad debido a la emoción y se dejó caer en la silla. «Mi salud está muy mal», dijo.
Las piernas se me hinchan. Grigori Ivanich se movía nervioso junto a la mesa, acariciando el mantel. El mantel estaba sucio, con restos de huevo frito, manchas de grasa de sopa y tocino, manchas rojas de vino. Las habitaciones estaban desordenadas, solitarias y tristes. Olía a incienso, a humo de velas de cera, a aceite de lámpara. Una cucaracha negra corría por el sucio suelo, y el sol apenas iluminaba las descoloridas y sombrías paredes. «Falta de aire», dijo el comerciante. Su rostro estaba asustado y triste. Grigori Ivanich sintió pena por él. «Debería usted tratarse, Afanasi Yermolaich, y descansar un poco». «¿Descansar?», jadeó el comerciante. «¿Y quién se encargará del negocio?». «¿El negocio? Que se encargue Dios. La salud es lo principal». «No fuiste tú quien trabajó para ganarlo. No eres tú quien debe enseñarme. Bueno, vete, querido, con Dios. Vete, Grigori Ivanich». Este se fue y dijo desde la puerta: «Me ha recompensado a mí. Quiere recompensar a los monjes. ¿Y qué pasa con Nikita? También debería agradecerle». El comerciante se levantó y gritó: «¿Por qué? ¿Porque no pudo mantener su suerte? ¡Al diablo con él! Entonces lo haré yo con mi propio dinero. Me parece incómodo». Y Grigori Ivanich salió. Al día siguiente, el comerciante ordenó a Grigori Ivanich llevarle a Nikita 25 rublos y un caballo. «¿Entiendes? Tuve un sueño. Nikita me estaba estrangulando. Dame el dinero», decía. «¡Qué sinvergüenza! Llévaselo, al diablo con él». Esa misma semana, en la mañana, Grigori Ivanich entró alegremente al patio de Nikita. El enjuto Nikita escuchó, enderezó su espalda encorvada y palideció como una sábana. Sin embargo, aceptó el dinero y el caballo. No invitó a Grigori Ivanich a entrar en la casa. Solo dijo al despedirse con una voz dura y helada: «9,000. Bueno, bueno. ¿Y qué decías, perro sarnoso, que te dedicabas a los bosques? Ah, ladrón, ladrón. Lástima que no te corté la cabeza con un hacha en ese momento». A Nikita lo invadió una tristeza mortal. El oro rechinaba en su alma, lo atormentaba, le quitaba la paz. Nikita empezó a beber en exceso. No le contó a nadie sobre su resentimiento. Bebía con furia, en soledad. Todo el pueblo se asombró. Era un hombre sobrio. Su esposa fue tanto al cura como al hechicero, pero en vano. Después del servicio de agua bendita, Nikita bebió aún más. En un ataque de furia desenfrenada, sacó los ojos al caballo que le habían regalado y le rajó el labio superior con un cuchillo. El caballo casi se desangra. El domingo, Nikita se durmió profundamente. Su esposa se alegró. «Mira, parece que el hechicero sí ayudó». Pero por la mañana encontraron a Nikita en el granero, justo encima del lugar donde había estado el maldito trineo del comerciante. Colgaba su miserable cadáver en las riendas. Afanasi Yermolaich Raskatilov, al enterarse, se persignó y, bostezando, dijo moralizadamente: «Tonto, que en paz descanse. Es cierto lo que se canta en la iglesia. Mirad y guardaos de toda avaricia. Por esto se ha ahorcado. Ah, la vida,
almuerza y vete a dormir. Bostezó de nuevo, se persignó la boca y se fue a su dormitorio. Y esa noche el comerciante falleció. Probablemente Nikita, enfurecido, se soltó de las riendas y lo estranguló. El comerciante yacía en el suelo de su dormitorio. En la mano izquierda tenía apretadas unas monedas de oro. En la derecha, un viejo abaco de hueso. Sobre la mesa, montones de oro. Sus ojos inmóviles en el rostro oscuro expresaban miedo y sorpresa. El padre Mijaíl, el sacerdote, meneó la cabeza y, suspirando tristemente, dijo: «Mirad y guardaos de toda avaricia».